Buenos días, que Dios bendiga su vida, que Dios bendiga de manera especial su familia. Gracias por acompañarnos un domingo más en este tiempo que hemos preparado para Él y que esperamos sea de crecimiento para su vida espiritual, para su vida personal, que sea de gran bendición para el desarrollo de su familia, para el alcance de sus sueños, de sus metas, de sus propósitos, para que todo lo que hagas cuente con la bendición de Dios en tu vida. Que cada proyecto, que cada meta que pongas en tu corazón lleve el respaldo y la dirección de nuestro Dios. Y a veces pensamos, bueno, ¿qué es la palabra de Dios? ¿Y por qué le llamamos la palabra de Dios? Y hoy intentamos compartir con usted de una manera diferente para ayudarnos a aprender de maneras diferentes y hacer que esto pues tenga diferentes dinámicas de aprendizaje. Primero hablamos de la fuente y la naturaleza de la palabra de Dios. O sea, de dónde proviene, cuál es su naturaleza, cuál es la fuente de esta que llamamos la palabra de Dios. El primer punto es que lo consideramos la inspiración divina. Es la inspiración divina de la Biblia. Consideramos que este libro que tenemos en nuestras manos, o bueno, pues ya algunos lo tienen únicamente en modo digital, es inspirado por Dios y no es una inspiración de un hombre o la ocurrencia de un hombre o de un artista o más bien de muchos hombres que aportaron en esta escritura, sino que proviene directamente de Dios. Y en el libro de Segunda de Timoteo, en el capítulo 3 y verso 16, vea que es un texto sencillo de aprender porque tenemos pasajes con el capítulo 3:16 muy importantes en nuestra vida. Segunda de Timoteo capítulo 3 y verso 16 dice así. Me tomé la atribución de resaltar algunos datos importantes. Y dice así: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Leamos detenidamente esto porque dice ahí que esta escritura, toda, no es parcial, no es solamente una parte de ella, es toda la escritura, es inspirada por Dios. Y cuando hablamos del término inspirado, se refiere a que Dios lo sopló, Dios lo puso en el corazón de estos hombres que a lo largo de miles de años fueron dando aportes para lo que hoy usted tiene en su mano como un solo libro, pero que es libros que fueron escritos por hombres que fueron inspirados por Dios. Hombres que no se conocieron entre sí, hombres a los que los distanció la geografía, hombres a los que los distanció el tiempo, no se conocieron entre ellos, no tuvieron opción a ponerse de acuerdo, pero una vez de que estos libros son reunidos en algo que llamamos el canon bíblico, entendemos que sin conocerse estos hombres tuvieron la misma inspiración. Y dice la segunda parte del verso que también es útil. ¿Útil para qué? Bueno, para enseñar. Primeramente, esta Biblia que usted tiene en su mano es para que usted sea enseñado, para que yo sea enseñado. ¿A quiénes enseña? A todos, desde el niño hasta el más viejo, desde el hombre culto hasta el hombre menos preparado, desde el hombre más sencillo, la mujer, el niño, todos podemos ser enseñados por esta palabra. Ahora dice que su utilidad es la enseñanza. La segunda utilidad es redarguir. ¿Y qué significa esto de redarguir? Bueno, significa que es una enseñanza o una autoenseñanza que te ayuda a cambiar. Cuando Dios redarguye es cuando algo ocurre en nuestro corazón y uno dice, esto por dentro me está inquietando, esto por dentro me está inquietando a cambiar. Eso es redarguir. Luego dice que también es
para corregir. Y cuando hablamos de corregir, pensamos en el rumbo de un barco, pensamos en la dirección que lleva nuestra vida, en la manera en la que hacemos las cosas. Muchas veces la forma en la que hacemos las cosas pues fue la forma aprendida de nuestros abuelos, de nuestras generaciones anteriores, pero viene la palabra de Dios y corrige esa manera en la cual hacíamos las cosas y ahora lo hacemos de una nueva manera. Entonces, dice luego que es para instruir en justicia. Para enriquecer un poquito más este texto, quiero mostrarles lo que dice la versión lenguaje actual. La traducción del lenguaje actual dice así: todo lo que está escrito en la Biblia, y aquí coincide igual a como dice la Reina Valera, toda la escritura, todo lo que está escrito en la Biblia es el mensaje de Dios y es útil para enseñar a la gente, para ayudarla y corregirla y para mostrarle cómo debe vivir. La palabra de Dios está a nuestro alcance para enseñarnos a vivir, para enseñarnos a convivir con las personas, para enseñarnos a amar, para enseñarnos a perdonar, para enseñarnos cuáles son las promesas que Dios tiene para nuestra vida. Siguiente punto. La Biblia es la completa integridad de Dios. Y en el Salmo 19, verso 7, dice así: la ley de Jehová es perfecta. O sea, lo que Dios ha escrito, esa Biblia que usted tiene en su mano, es perfecta. ¿Y cuál es el objetivo de esa perfección? Convertir el alma. ¿A qué nos referimos al alma? Bueno, a ese lugar donde están nuestras emociones, donde está nuestra mente, donde usted y yo enfocamos todo nuestro ser. Dios lo transforma a través de esta palabra. Y continúa el verso 7 diciendo: el testimonio de Jehová es fiel. O sea, este testimonio que hoy tenemos escrito en esta palabra es fiel, es confiable, es íntegro. Y dice que hace sabio al sencillo. Muchas veces nos acercamos a la palabra de Dios con orgullo, con arrogancia, y somos confrontados por esa palabra. Si nos acercamos con duda, nuestra vida es cambiada y transformada en fe. Dios transforma por medio de su palabra. ¿Por qué? Porque en su palabra hay integridad. Y luego más adelante vamos a hablar un poquito acerca de cuáles fueron los cuidados que tuvieron las personas que protegieron los textos más antiguos y a lo que llamamos el canon bíblico, cómo se estableció y cuáles fueron las reglas sobre las cuales se estableció este principio para guardar la integridad de este texto, la integridad de esta palabra que fue para nosotros. Dice que la palabra de Dios es perfecta en su exactitud. Y aquí utilizo las palabras de los créditos que mencioné al principio y al final de esta enseñanza. La palabra de Dios es perfecta en su exactitud. Y dice él también que es segura en su confiabilidad. O sea, usted y yo podemos estar confiados de que esta es la palabra de Dios y podemos reposar tranquilamente que al seguir sus instrucciones y al seguir sus enseñanzas, usted y yo vamos a ser edificados de manera tal que nuestra vida va a ser transformada, que nuestra vida va a ser cambiada. Continuamos. El contenido de la palabra de Dios está completo. El contenido de la palabra de Dios está completo y eso lo encontramos en el libro de Proverbios, en el capítulo 30, verso del 5 al 6. Y dice así, Proverbios 30, del 5 al 6. Dice: toda palabra de Dios es limpia. Y vea que nuevamente utiliza el término toda. Toda la palabra de Dios es limpia. Dice: Él es escudo a los que en Él esperan. Cuando usted y yo basamos nuestra vida en esta palabra de Dios, somos protegidos. Tenemos refugio en esta palabra. Usted puede confiar plenamente que si usted pone su confianza en esta palabra de Dios que es limpia, se convierte en un escudo para su vida. Verso 6 dice: no añadas a sus palabras
para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. Usted y yo somos retados. Dice que la Biblia está completa, que la Biblia es absolutamente confiable y es suficiente para responder a todo lo que necesitamos saber. Y bueno, alguno dirá, bueno, a todo, bueno, hay cosas muy importantes a lo que se refiere esta palabra. Dice que vamos a quitar eso para que no nos estorbe ahí, podamos leer. Dice, es suficiente para responder a todo lo que necesitamos saber acerca de la salvación eterna. Punto 1. Acerca de la salvación. Sobre la sabiduría práctica que rige nuestras relaciones, o sea, en nuestras relaciones interpersonales, familiares, incluso a nivel de naciones. En moralidad, carácter y conducta. Es la Biblia esa fuente confiable que se convierte en un escudo en defensa de la familia, un escudo en defensa de la moralidad, es un escudo en defensa del carácter y la conducta. Usted y yo somos más que bendecidos en el contenido de la palabra y podemos estar confiados que este contenido se encuentra completo. Luego, ¿qué pasa con Jesús y la Sagrada Escritura? ¿Cómo se llevan? ¿Están de acuerdo? ¿No están de acuerdo? Bueno, dice Lucas capítulo 16 y verso 17. Y dice así en el verso 17. Pero es más fácil que pasen el cielo y la tierra que se frustre una tilde de la ley. Jesús confirma que toda la palabra, toda la escritura es dada por Dios. Que cada verdad que está ahí escrita debe ser considerada como inviolable. Y las escrituras son imperecederas, son creíbles, no se acaban. Dice la palabra que cielo y tierra pasará, pero que su palabra no pasará, lo dice en otro pasaje. Pero es más fácil que pasen el cielo y la tierra que se frustre una tilde de la ley. Continuamos. ¿Cómo debe ser ministrada esta palabra de Dios? ¿De qué manera debe ser compartida esta palabra de Dios? Y en 2 Corintios capítulo 3, verso del 5 al 8, vamos a ir a ese pasaje. Y está ahí, dice, no que seamos competentes por nosotros mismos, dice el apóstol Pablo, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Pablo fue todo un ejemplo en cuanto a la exposición de la palabra de Dios de manera íntegra, de manera literal, de manera textual. Él tenía el cuidado de que al mencionar un pasaje usar los términos y la manera correcta, repetirlo tal y como estaba escrito, sin añadir, sin intentar cambiar nada del contexto, la enseñanza que traía. En el verso 6 dice, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Entonces estamos al entendido que esta palabra de Dios debe ser ministrada tal y como está ahí escrita, que así es como Dios trae inspiración y transformación a las vidas. En el verso 7 dice, y si el ministerio de muerte, grabado con letras en piedras, fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro. Esta ley o este principio dice, el cual había de perecer. Y entendemos que Jesús está por encima de la ley. Ahora, si aún aquella ley fue vivificante, pese a la confrontación que hacía la vida de las personas, cuánto más esta palabra que hoy usted y yo tenemos en nuestras manos, que fue el resultado de la vida, que fue el resultado del sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario, que Él no vino a abrogar esta ley, sino que vino a cumplirla y a demostrar
que podía ser cumplida, a pesar de que usted y yo, ningún ser humano, éramos capaces de cumplirla. Él vino a cumplirla para que usted y yo fuésemos salvos. Y Jesús era mencionado en el Antiguo Testamento como una sombra de aquello que iba a venir. Cada sacrificio, cada altar que era levantado eran símbolos de todo lo que era necesario hacer para podernos presentar justos delante de Dios y para demostrar que usted y yo no podíamos hacerlo, pero Él sí lo hizo posible por usted y por mí. Dice el verso 8, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? El Espíritu habla verdad y el Espíritu imparte vida. Dios trae por medio de esta palabra, dice que esta palabra es viva y es eficaz. Esta palabra transforma, esta palabra cambia, esta palabra trae esperanza. Ahora en momentos de angustia, en momentos de prueba que estamos viviendo, creo que toda la humanidad, hay esperanza en esta palabra. Hay esperanza en la palabra de Dios para nuestras vidas. Esta palabra es el mensaje actual. Quizás usted dice, bueno, hoy leo el periódico, pero ya mañana podría ser que algunas de las cosas escritas en ese periódico ya pasaron a la historia, ya no tienen trascendencia, pero la Biblia tiene trascendencia eterna. Y hoy podemos leer pasajes que fueron escritos hace miles de años y tienen una verdad y una revelación para nosotros. Acérquese a esta palabra con confianza, acérquese a esta palabra con un corazón dispuesto, con fe. La palabra de Dios dice que sin fe es imposible agradar a Dios y que es necesario que quien se acerca a Él crea que es galardonador de los que le buscan. Si te acercas a esta palabra con la finalidad de ser enseñado, con la finalidad de ser transformado, Dios va a hacer milagros en tu vida. Que Dios bendiga tu vida, que Dios bendiga tu familia de una manera especial.